Continuando con el tema número 2 de la unidad número 1, generalidades del modelo costo, volumen, utilidad. El tema 2, suposición básica de la relación costo, volumen, utilidad. Nosotros debemos de tener en cuenta que con los datos proporcionados, con la relación costo, volumen, utilidad, presentan para la empresa un medio útil para el planeamiento y control. ¿Por qué razón? Nosotros, cuando nos encontramos frente a los empresarios o dentro de nuestra propia empresa, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede definitivamente bajo el parámetro de inversionista, nosotros tenemos que tener el control. Por eso, la organización, ¿de dónde viene organización? De orden. Y si no hay orden, no hay control. Y si no hay control, definitivamente no existe un planeamiento. Porque las empresas tienen que tener claramente la visión, misión, objetivos, sus planes, hacia dónde van. Y eso solamente me lo permite hacerlo siempre y cuando yo tenga un medio útil para el planeamiento y el control. Es así de que en el desarrollo de esta asignatura de costos 2 estamos tomando en cuenta esa herramienta de planeamiento y control, lo que es el costo, lo que es el volumen y lo que es la utilidad. Estos datos no deben de tomarse como un instrumento de precisión. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos que ningún dato es permanente. Todo es en forma constante. Y ya hemos indicado claramente que para que nosotros tomemos decisiones adecuadas, no solamente debemos de enmarcarnos dentro de la institución, sino salir hacia afuera, hacia el exterior y ver cuál es el mercado competitivo en que nos estamos encontrando, cuál es el nicho de mercado hacia cuál deseamos ir, ¿para qué? Para poder identificar claramente. Es así de que estos datos se basan en ¿qué? Se basan en ciertos supuestos que pocas veces pueden presentarse por completo en la práctica. Debe estarse al tanto de tales limitaciones para no caer en conclusiones erróneas. ¿Qué cosa es lo que sucede? Yo en el taller, en el tablero, en el gabinete, como se llama, in situ, me encierro en mi oficina. Empiezo, hago un cuadro, digo, voy a comercializar lo que son computadoras. Entonces, le indico a los gerentes, a los dueños de la empresa, al comercializar computadoras, las computadoras nos van a permitir tener una rentabilidad del 5%. Pero para eso debemos de adquirir 100 computadoras. Estas 100 computadoras que vamos a adquirirlas, tenemos que traerla de China, de Japón, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos. Y cuando lleguen estas computadoras al Perú, le vamos a tener un almacén adecuado y en ese almacén adecuado las vamos a tener las computadoras. Y vamos a tener un personal que se encargue del almacén, de la distribución, y también vamos a tener nuestro personal de marketing, nuestro personal de ventas, y las computadoras van a salir al mercado. ¿Por qué razón? Porque ya también tenemos identificado que los profesores del magisterio de acá, del Perú, necesitan computadoras. Entonces ya perfecto salió el cuadro del mercado. Pero no se preocupen, los productos, las computadoras van a llegar de aquí a 40 días. Perfecto. Entonces ya esperábamos que lleguen las computadoras. Pero ¿qué pasa en el interín de los 40 días, en el interín mientras que yo presenté mi proyecto, mientras que lo aceptaron, lo aprobaron? El gobierno indica, por especial encargo del Ministerio de Educación, hemos visto una necesidad que vamos a aplicar el plan XX y todos los docentes del magisterio van a tener que tener su computadora y le vamos a dar un financiamiento a través de ¿qué? A través del Banco de la Nación para que lo paguen en cómodas cuotas de 24 meses, las cuales serán descontadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Nosotros, como buenos técnicos, como buenos profesionales, como buenos inversionistas, hemos evaluado
el mercado en ese momento. Hemos evaluado el producto que va a ir hacia ese mercado. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? La vida no es constante, y al no ser constante la vida, simplemente tenemos que cambiar ya de estrategia, llegar a un acuerdo con nuestro proveedor fuera del Perú, decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio ya no por laptop, sino por otro tipo de tecnología. De repente otro tipo, ¿no? Un tablero que está de moda, o de repente quiero traer una cámara filmadora. Entonces ya tengo que llegar a un acuerdo. ¿Por qué razón? Nosotros ya hemos comprobado que la vida es dinámica, y al ser la vida dinámica es lo que sucede en la bolsa de valores. Hoy día tengo una acción que me da un alto nivel de rentabilidad, y mañana esa acción cayó por X motivos, porque ha habido mala economía en otro país, o porque ven de que hay demasiado riesgo en el mercado, y entonces empiezan a vender por temor, empieza a bajar. Entonces, bajo ese contexto es que yo debo de manejarme, y debemos de tener en cuenta de que lo que es el costo, el volumen y la utilidad van a tener que sus limitaciones. Por lo tanto, no podemos dar conclusiones erróneas. Hacemos un proyecto, analizamos siempre, lo presentamos, pero con la prerrogativa e información abajo siempre. Eso es lo que se está viviendo en este momento en el mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta los cambios que existen a fin de ir cambiando de estrategia para no perder el nivel de posicionamiento que tiene en estos momentos, ¿quién? La empresa. Entonces, bajo ese criterio debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De que la suposición básica de la relación costo, volumen, utilidad es para tener en cuenta, pero también debemos de tener en cuenta que existen limitaciones. ¿Por qué existen limitaciones? Es una mala teoría, entonces ¿para qué la aplican? No, existen limitaciones simplemente porque el mercado es constante, por esa razón. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? Los supuestos de estos modelos vienen a ser la mezcla de ventas permanece constante. Las proporciones de ventas en cada línea de productos se mantendrá en la realidad tal como había sido pronosticada. Claro, es lo que le decimos, ¿no? ¿Qué sucede? Hemos ya traído los sacos de invierno. Los sacos de invierno ya llegaron porque es cambio de temporada y todos tienen que vestirse con sacos de alpaca. Entonces, en esos momentos nosotros nos pondríamos un saco de alpaca, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Dependiendo si hay calor, si hay frío, etcétera. ¿Se acuerdan de la corriente del Niño? Todos ya tenían colocado lo que era su tour en el norte. Pero ¿qué pasó? La corriente del Niño vino, se llevó todo. ¿Ustedes creen que aquellos que vendieron los paquetes turísticos realmente salieron beneficiados? ¿Aquellos que vendieron los paquetes y no lo cobraron salieron beneficiados? Entonces debemos de tener en cuenta eso, lo que ya hemos indicado. Debemos de tener en cuenta que cuando yo tome la decisión, debo de tomar la decisión en el momento y en la oportunidad. Pero todo eso va variando. Por eso dice, los supuestos de estos modelos es que la mezcla de las ventas va a permanecer constante. En forma constante se debe de vender y eso se debe de mantener en la realidad. Bueno, hasta ahí voy. Los precios de los productos no van a variar en los distintos niveles de actividad. Si los precios de los artículos se modificaran, se vería afectado la relación costo-volumen-utilidad. Suponemos que se actúa en un mercado de competencia perfecta. Nunca voy a saturar el mercado. Pues bien, ustedes dirán, profesora, si usted está partiendo del supuesto que la mezcla de las ventas va a permanecer constante, y por otro lado, que los precios de los productos no varían, entonces ¿para qué me enseña este supuesto? Porque, como les vuelvo a decir, la teoría del costo, volumen, utilidad es constante. Es constante en el sentido de que yo debo de aplicarla, voy a modificar. Si yo veo que un producto va a bajar, inmediatamente nuevamente vuelvo costo, volumen, utilidad, costo, volumen, utilidad. ¿Para qué? Para determinar hacia dónde voy. ¿Por qué razón? Acuérdense que la contabilidad es constructiva. Yo voy haciendo contabilidad día a día.
voy registrando las operaciones de hoy día, de mañana y así sucesivamente. La auditoría va regresando, es retrospectiva. A ver qué hiciste acá, cuáles son tus estados financieros, en qué se basan, van o no van. Entonces, bajo ese contexto vamos trabajando. Pero los costos son día a día. Yo iría, saco el costo de una camisa, ese costo de esa camisa ya lo tengo predeterminado, ya lo tengo identificado, ya lo tengo clasificado. Pero ¿qué sucede? Para determinar cuál va a ser la rentabilidad es lo que yo debo de jugar en el mercado. Y es más aún, lo que ahorita está en plena boga, la gastronomía. Cuando uno va a un restaurante, ¿qué cosa es lo que sucede? Simplemente ve una carta de los productos que ofrece, de los servicios, y siempre ve que el plato fuerte está enmarcado, que es el más caro. ¿Qué cosa es el más caro? Es el plato de fondo. Los menús tienen un precio módico, entonces el que menos va consume menú. Pero ¿quién está afrontando los costos reales? El plato de fondo. Es por esa razón que lo que sucede en lo que es Pizza Hut, de 12 a 4 su menú. Ese menú que ustedes se comen de 12 a 4, ¿cuánto cuesta? Simplemente 15 soles. Pero si se comen lo mismo de 12 a 4, ¿cuánto va a ser? Se comen lo mismo de 12 a 4, pero en otra hora de 5 a 10, eso le sale por 40 soles. Entonces debemos de tener en cuenta. Muy bien, jóvenes. Los supuestos del modelo son: la mezcla de las ventas deben de ser constante, los precios no deben de bajar. Los costos variables, materia prima, mano de obra, permanecerán constantes. O sea que en la realidad los costos serán iguales a los proyectados. Bueno, ¿por qué razón? En este supuesto de los costos variables unitarios, en lo que se refiere la materia prima, la mano de obra, van a permanecer constantes, pero los costos variables van a variar como su nombre lo dice, ¿no? Ahora, la capacidad de planta permanecerá constante. La eficiencia de planta será igual a la pronosticada. Las modificaciones en los niveles de eficiencia afectan los resultados de la relación costo-volumen-utilidad. Entonces, en los supuestos de los modelos debo de tener en cuenta que la materia prima, la mano de obra se van a mantener constantes. Los costos variables unitarios, eso sí puede variar. La capacidad de planta va a permanecer constante en el sentido que si a mí me cobran por el alquiler de un edificio $1,000, $2,000, $3,000, $10,000, eso es constante. ¿Por qué? Porque es dentro de un periodo determinado. En ese periodo determinado, salvo que la cláusula del contrato me indique, me señale lo contrario, podrá haber algún tipo de variación. ¿Y qué más me dicen? Me dice que la eficiencia de planta será igual a la pronosticada. Las modificaciones en los niveles de eficiencia afectan los resultados de la relación costo-volumen-utilidad. Entonces, si yo tengo una capacidad de planta activada en 4 talleres, entonces esos 4 talleres tienen que funcionar. Si tengo 2 talleres de confecciones, los 2 talleres de confecciones deben de funcionar. Si tengo 2 talleres de remalladoras, los 2 talleres de remalladoras deben de funcionar. Entonces, bajo este supuesto de modelo, debemos de tener en cuenta nuestra teoría. Ahora, debemos de tener también presente que los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. En los costos para toma de decisiones solo existen 2 tipos de clasificaciones, por su tipo de variabilidad. ¿Cómo van a variar, no? Costos fijos, costos variables. Si se tuvieran costos semifijos en el análisis, voy a tener más de un punto de equilibrio en el gráfico. Los semivariables deben de segregarse, separarse, a pesar de que muchos autores consideran que no. De no efectuar esta clasificación en un gráfico, puede presentarse que tengamos más de un punto de equilibrio. Entonces debemos de partir. Para lo que es la toma de decisiones y para hacer nuestro gráfico de punto de equilibrio, solamente vamos a considerar 2 costos, costos fijos y costos variables. Los semifijos, los semivariables, como le queramos llamar, esos debemos de identificarlo para ponerlo como costo fijo o costo variable.
bajo ese parámetro. Entonces, así es como vamos a trabajar. Nosotros sabemos que existen costos fijos y costos variables. Los costos van a determinar el producto en el cual estamos ofertando. Entonces, regla de oro. Si yo quiero tener solo un punto de equilibrio, voy a tener en cuenta solamente dos costos. Costos fijos, costos variables. Los costos semifijos los debo de separar, pero ojo, cuando ustedes revisen el marco conceptual de otros autores, van a poder observar, determinar de que hay algunos autores que no están de acuerdo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, la empresa va a vender todo lo que produce, es decir, que opera sin políticas de stock. Si yo fabrico 100 sillones, los 100 sillones voy a vender. Fabrico 200 carros, 200 carros voy a vender. Fabrico 30 computadoras, las 30 computadoras voy a vender. No tengo stock. Todo lo que voy a producir lo vendo. Todo lo que produzco vendo. No va a haber inflación, no hay estacionalidad. Entonces, bajo ese parámetro voy a trabajar. Tratamiento previo de los costos. Muchos autores asocian incorrectamente los costos para la toma de decisiones como el costeo variable. La asociación indebida proviene del hecho que en ambos temas es necesario determinar la contribución marginal. Pero las circunstancias de calcularla no significa necesariamente operar con costeo variable. Muchas empresas la establecen y sin embargo emplean ¿cuál? Ya no costeo variable, sino costo por absorción, como vamos a ver seguidamente. En toma de decisiones es necesario manejarse con costos unitarios integrales desglosables en variables y fijos. Se olvidan de los semifijos. Clasificación de los costos a los efectos de la toma de decisiones. En los costos para la toma de decisiones existen dos tipos de costos. ¿Y cuáles son los costos? Conforme a su variabilidad. Entonces, bajo este punto de criterio, bajo este parámetro, ya tenemos en claro que los costos para la toma de decisiones se van a tomar de acuerdo a cómo varían. Pueden ser costos fijos o costos variables. Costos variables. Se consideran costos variables aquellos insumos que guardan una vinculación directamente proporcional con el nivel real de actividad. De ese modo, el volumen es variable independiente que viene a ser la causa y el costo es la variable dependiente que viene a ser el efecto. Entonces, debemos de tener en cuenta que los costos variables están en relación a ¿qué? En relación a la actividad que se realiza. Entonces, si yo tengo el volumen de estos costos variables, debo de tener ¿qué cosa? Si yo tengo a mayor volumen, voy produciendo, los costos variables se van incrementando. Entonces, esa es la causa. Y sin embargo, el costo es la variable que va a depender. Costo variable aumenta en función al volumen. Y el costo es en función a la variable dependiente. Muy bien. Los costos fijos. Los factores del costo que no tienen cabida en la categoría anterior se van a catalogar como costos fijos. Todo costo no variable se considera como fijo. Es decir, en esta última categoría, ¿a quién encontramos? Los costos fijos propiamente dichos. En los costos fijos propiamente dichos se mantienen invariables ante cualquier cambio de volumen, por ser la amortización del edificio. Por ejemplo, si este edificio está produciendo 100 sillones, pero yo ya no produzco los 100 sillones, sino produzco 200 sillones, por los 200 sillones que estoy produciendo, ¿acaso me va a cobrar más el alquiler? No. Pero ya no produzco la inversa, ya no produzco ni
200 ni 100, produzco 10 sillones. ¿Me van a cobrar menos? No. ¿Por qué razón? Porque el costo fijo está determinado. A mí me alquilan el edificio, me dicen este edificio te lo alquilo por $50,000. Muy bien, gracias. A ellos no van a tener en cuenta si producimos más, si producimos menos. Simplemente ahí queda. Ahora, los costos semifijos se conservan estáticos dentro de un determinado rango. Si ese rango se altera mucho, se modifica por escalones. Ejemplo, el sueldo de los supervisores. Entonces es por esa razón, para tomar decisiones yo debo de tener en cuenta que todos los supervisores bien van a ser mis costos fijos o mis costos variables. Ahora, los costos semivariables guardan alguna proporcionalidad con el nivel de actividad. Ejemplo, lubricantes, mantenimiento, energía eléctrica, etcétera. Son semivariables. Entonces yo debo de identificar, este semivariable va a ir como fijo o como variable. ¿Para qué? Para poder tomar yo mi decisión adecuada. Costos de estructura. Debido a las distintas conductas de los costos que no son considerados variables, es más propio referirse a ellos como costos de estructura. Un momento de reflexión demuestra que en sentido estricto no es legítimo hablar de costos fijos o variables en un modo absoluto. En realidad todos los costos varían en función a ¿qué? Al nivel de la actividad. Algunos de ellos lo hacen respondiendo a variaciones menores, como es la materia prima, en tanto que otros varían a saltos muy grandes, es decir, cuando el volumen de actividad pasa de un nivel a otro. Hasta los costos considerados como fijos por excelencia, como la amortización del edificio, lo son para un volumen de actividad dado, porque una vez superado la producción esperada, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que ir a alquilarme otro edificio de mayor volumen. Por lo expuesto, el manejo del concepto de costos fijos solo es válido para un cierto nivel de actividad, que denominamos nivel de actividad significativo. Muy bien, muchas gracias. Con ustedes la doctora Cecilia Uribe.